Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Hoy en este día quiero hablar bajo el tema identificando los ataques espirituales en tus relaciones, porque quiero que estemos conscientes de que este es uno de los ataques que van a venir a tu vida y a mi vida. Ya después de muchos años de estar en el camino del Señor, me he dado cuenta que es una de las estrategias preferidas del enemigo en este tiempo. Como dicen por ahí, divide y vencerás. El enemigo está tratando de alejarte y de ponerte en peleas, en contiendas y dividirte con las personas que pueden ser una bendición espiritual para ti y que pueden ser instrumentos de Dios en tu vida y que pueden ser un complemento espiritual para ser tus compañeros de milicia, compañeros de ministerio, y que Dios los ha unido para que juntos puedan trabajar. Y esto no solo en la iglesia, sino también en el matrimonio, también en la familia. Él está buscando que el esposo se mantenga peleando con la esposa, que los hijos estén en contra de los padres, que los padres tengan una división con los hijos. Y es muy importante que nosotros entendamos este principio espiritual del que habló Jesús. Cuando lo estaban acusando a él de que él estaba echando fuera los demonios con la ayuda de otro demonio que se llamaba Belcebú. Y entonces él dijo un principio espiritual que es muy importante que lo entendamos. Dijo él: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y entonces él mismo habló de que Satanás no está dividido y que el reino de las tinieblas no están divididos, sino que todos ellos están unidos con un mismo propósito. Y que el propósito que ellos tienen, que es destruir al ser humano y deshacer, ir en contra de todo lo que tenga que ver con el reino de Dios, ese propósito para ellos es más alto, más elevado y más importante que el resto de cosas que no tengan en común. Que el resto de cosas secundarias llegan a ser secundarias para ellos, porque el propósito que ellos tienen para ellos es más importante que las cosas que entre ellos les puedan molestar o no les gusten, o en medio de su maldad y de las cosas así. Por eso vemos que los brujos no atacan a los demás y no entre ellos, igual los satanistas, igual los demonios. Siempre ellos hacen convenios, tratos, y siempre están ellos en un mismo equipo. Entonces, como el enemigo entiende bien esto, él sabe muy bien que lo que él tiene que hacer para quitar la fuerza es la división. La división nos quita la fuerza, porque cuando nosotros nos unimos con otras personas que Dios nos ha puesto, somos fuertes porque nos complementamos, porque nos animamos unos a otros, porque oramos unos por otros. Un matrimonio donde el esposo y la esposa estén de acuerdo y los dos vayan caminando hacia el mismo propósito, tienen mucha fuerza. Un hombre y una mujer de Dios que estén casados y que los dos estén caminando en común acuerdo son una bomba en contra de las tinieblas. Una familia unida, igual en la iglesia o igual con las personas que Dios te ha puesto en la misma iglesia, en el ministerio,
Y entonces necesitamos saber que van a venir ataques espirituales en contra de esas relaciones. El enemigo va a empezar a sembrar para traer división. Yo recuerdo años atrás que yo solía escuchar muchos testimonios de personas que habían salido de la brujería y de la hechicería y que ya subían rangos. Entre más suben rangos, ellos cuentan de que su propósito principal es que los ponen a trabajar para destruir ministerios, destruir iglesias, destruir cristianos. Y siempre escuchaba, aunque fueran brujos de cualquier lugar y no se conocían entre ellos, de diferentes países, siempre decían lo mismo. Lo primero que el enemigo nos mandaba hacer era sembrar división en la iglesia. Siempre que íbamos a destruir una iglesia, lo que hacíamos era sembrar división, sembrar chismes, sembrar peleas, sembrar contiendas, sembrar asperezas unos contra otros, que se dijeran cosas hirientes, que hubiera crueldad, que no hubiera amor entre ellos, porque esto lo que hacía era que los dispersaba. Cuando se dispersan y se dividen, entonces la fuerza que tienen ya no es la misma. Cuando nosotros estamos unidos, somos fuertes. Y por eso es que el apóstol Pablo en Filipenses dice estas palabras. En Filipenses 2:2-4 dice: entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que a ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Entonces tú tienes que identificar los ataques espirituales que van a venir a tus relaciones. Cuando tú estás en una iglesia, voy a poner un ejemplo, y se empieza a armar un grupo de evangelismo y se une un grupo de hermanos que tienen diferentes dones y el Espíritu Santo los empieza a dirigir y los empieza a unir para que empiecen a hacer estrategias y empiecen a hacer actividades evangelísticas para ganar las almas. ¿Qué es lo primero que va a pasar? El diablo no va a estar contento con eso. No, hermano. El diablo no está contento con eso porque sabe que le van a arrebatar las almas y sabe que él no va a tener la fuerza para detenerlos porque ha sido el mismo Espíritu Santo que los ha unido y que los está guiando y que los está llevando a algo más para rescatar esas almas perdidas. Entonces él sabe que frente al poder que ya tienen de parte de Dios, él no va a poder detener que esas almas sean libres. Él tiene su tiempo contado y entonces ¿sabe qué él va a hacer? Él va a decir: necesito entrar a dividirlos. Esos 5 hermanos, digamos un ejemplo, esos 5 hermanos que se unieron, hay que meter cizaña, hay que empezar a que se empiecen a soñar cosas contrarias unos con otros, a que empiecen a haber malentendidos de palabras, que venga uno que tiene problemas con la lengua y con el chisme y que diga las cosas que pueden ser una verdad, pero que las ha manejado, manipulado y trabajado de tal manera que lo dijo con unas palabras que hacen sentir ofendido al otro. Que empiecen a ver entre ellos esos distanciamientos, que empiecen a ver entre ellos zozobras, sospechas, que entre ellos empiecen a ver malos sentimientos. Y entonces ¿sabe que empieza a venir? Un ataque, donde empieza a haber una irascibilidad, donde las personas se empiezan a poner de mal humor, donde les empieza a chocar lo que el hermano dijo, donde les empieza a molestar y a herir cualquier detalle que se dijo. En todos los grupos de trabajo que el Señor une para que sean compañeros de milicia, entonces
Puede ser un grupo de alabanza, puede ser un grupo de liderazgo, un grupo de damas, puede ser un ministerio de jóvenes, el matrimonio mismo. Y hermanos, el enemigo cuando ve que esta gente está teniendo éxito, o un grupo de intercesores, yo he visto, hermanos míos, ay hermanos, he visto iglesias que han tenido grupos de intercesores poderosos, que han revolucionado la iglesia con la intercesión, que se han unido a orar y a ayunar, y que eso se ha vuelto una revolución espiritual. Las almas se empiezan a entregar, empiezan a ver milagros, prodigios. ¿Y sabe qué hace el enemigo? Los divide. Empiezan a pelearse entre ellos. Empieza a haber un sentimiento como que entra algo. Por eso a este mensaje le puse identificando el ataque espiritual en tus relaciones. Usted tiene que identificar y tenemos que aprender a ir más allá de nuestras emociones y de nuestros sentimientos y empezar a identificar el ataque. Cuando empiezan a ver esas irresponsabilidades, esas molestias hacia los otros que están en nuestro mismo equipo o hacia nuestro esposo, nuestro cónyuge. Mire, le voy a decir algo. Cuando yo me casé con mi esposo, nosotros ya éramos cristianos, nosotros servíamos al Señor. Cuando ya nos casamos, nosotros ya amábamos a Dios y predicábamos y todo eso. Empezó un ataque de división entre nosotros dos, que nosotros parecíamos perros y gatos. Y mire lo que pasaba conmigo, le voy a decir de mí, que yo acompañaba a mi esposo a predicar, porque a él cuando era joven lo invitaban a predicar a diferentes lugares. Y mire hermano, yo me sentaba en esa silla y eso yo era atormentada con el juzgar. Estaba yo en contra de él, pero una cosa terrible. O sea, había algo dentro de mí que todo lo que él decía me chocaba, que todo lo que él hacía me molestaba, que todo lo que él decía, yo decía, pero ¿por qué lo dijo? Lo dijo mal, otra vez va a contar esa historia, otra vez va a decir algo, esto. Y entonces una vez, en medio de esas peleas y que nos reconciliábamos, mi esposo empezó a decir, nosotros necesitamos empezar a ver que hay algo que no está normal en esto, que esto más allá de lo que realmente es la situación, es un ataque espiritual. Y cuando nosotros nos poníamos a ver las razones por las que nos peleábamos, hermanos, es que eran tonteras. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a ver. A veces, hermanos, se arman cosas graves de cosas muy pequeñas o de apreciaciones que nosotros percibimos de alguna manera que ni siquiera fueron una realidad concreta. Por ejemplo, la hermana está pasando por una situación estresante en el trabajo y llegó un día muy estresada del trabajo y llegó seria. Y como estaba seria, llegó a la iglesia, no estaba en ánimo de hablar con nadie, solo quería orar. Y entonces llegó sin saludar a nadie y se arrodilló. Y ahí las personas que estaban acostumbrados a verla alegre, de buen humor, cuando la ven así, de una vez, ahí es donde el enemigo empieza a usar esas cosas. Empieza a decir, no, ella es doble cara, es una hipócrita, tiene algo en contra de mí, fue porque no le gustó esto. Y ahí se empiezan a armar unas cosas, hermanos míos, que necesitamos aprender a discernir el ataque. Mire, cuando Dios está empezando a hacer cosas lindas, en un matrimonio, por ejemplo, cuando las personas se casan, Dios quiere hacer de ese matrimonio algo tremendo. Igual en los lugares de las iglesias, en los lugares de trabajo, cuando nosotros armamos equipos lindos que Dios nos está dando y está dando ideas y todo, nosotros tenemos que aprender a discernir cuando esos ataques vengan. Esos ataques llegan, ataques para dividirnos. Por eso el apóstol Pablo dijo, les ruego, hasta les decía así. Y en varias de sus cartas
cartas. El que le leí fue Filipenses, pero si usted lee en varias de sus cartas, él les dice, le ruego por favor que se mantengan unidos en un mismo sentir, en un mismo propósito, sean humildes, vean a los demás como a mayores que ustedes mismos, no hagan las cosas como para usted brillar, para ustedes para sentirse más, por favor, tengan el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Él le ruega porque él entiende la importancia de la unidad. Hermanos, si no estamos unidos, vamos a dañar todo lo que Dios quiere hacer. Y eso es lo que el enemigo quiere. Y por eso tenemos que aprender a ver el ataque. El ataque es para dividirnos. El ataque va a venir y por eso usted tiene que aprender a dos cosas. Una, a manejar su interior. Cuando usted vea que usted le empieza a venir la vaina, déjeme decirlo así, de que usted le choca todo lo que el otro dice, o que usted se molesta por cualquier cosa, o usted empieza a tener algo en contra de la persona y que tiene sueños aquí y que tiene malos pensamientos hacia la persona, usted empiece a orar y a decirle, Señor, quítame esto. Señor, este ataque que ha venido en contra mío para dividirme con esta persona que no prospere. Señor, ayúdame a mantenerme con un corazón humilde, un corazón perdonador, a dejar ir todas esas ofensas. Es más importante tu reino, tu propósito. Tú nos has unido para hacer algo poderoso y el enemigo lo quiere dañar. Usted ore y venza usted mismo para que usted no sea ese instrumento que usa el enemigo para dividir las cosas. Porque claro, es muy fácil dividir, hermanos. Es muy fácil uno decir, ay, pues ¿sabe qué? Dejemos así y ya yo me salgo del ministerio, me voy de la iglesia, esto se rompe, yo ya no voy a servir. Eso es muy fácil, hermano mío, eso es muy fácil. Pero para uno mantenerse en unidad, uno tiene que ser fuerte e intencional. Para estar unidos tenemos que ser intencionales en eso, trabajar. La unidad se trabaja como con la humildad y con dejar ir la ofensa. 2, es muy importante hablar las cosas claramente. Por eso es que Jesús habló de cómo uno debe tratar las situaciones que se presentan en una congregación cuando una persona nos ofende o cuando una persona hace algo que nos lastima. Jesús dice, llama a esa persona aparte y dile lo que está pasando contigo, cómo te ofendió, qué fue lo que te hizo. Y lamentablemente hay una mala costumbre de que se le dice a todo el mundo lo que la persona hizo, pero a la persona en sí no se le dice. Y entonces ahí es donde se empieza a sembrar la división. Cuando nosotros hablamos de la otra persona, es que me hizo, es que dijo, es que hizo, y no hablamos con la persona exactamente que nos hizo la ofensa. Y por eso Jesús dice, llámala aparte y si te escucha, te has ganado a tu hermano. ¿Sabe? Porque la mayoría de estas situaciones que pasan siempre se arreglan porque nos damos cuenta que son malos entendidos o que la persona lastimó o ofendió sin darse cuenta o lo hizo sin querer. Y hermanos míos, a veces hacer eso va a traer una sanidad en la relación y va a hacer que traiga más unidad. Pero cuando nosotros no decimos nada a la persona, sino que andamos hablando por ahí y teniendo malos sentimientos hacia otros, eso impide que el Espíritu Santo obre en lo que estamos haciendo. Eso hasta nos seca espiritualmente cuando empezamos a permitir que esas divisiones entren en el corazón. Por eso nosotros tenemos que estar alertas y saber que esa es la lucha espiritual. Ustedes que me están viendo en este video, yo sé que me ve gente de diferentes congregaciones. Si usted está trabajando con un grupo o tiene un matrimonio donde Dios se está manifestando y está haciendo algo bonito entre ustedes, esté listo y preparado para luchar contra eso. Luche contra eso porque si nosotros nos dividimos, entonces ahí se acaba la obra de lo que el Señor quiere hacer. El enemigo quiere dividir a los pastores de la congregación con la congregación, a los grupos que se levantan, a los ministerios.
a las familias. Usted tiene que estar consciente y darse cuenta cuando esa lucha espiritual venga. Y cuando pasen cosas que a usted le lastimen y le duelen, déjelas ir, déjelas pasar por amor a Dios, por amor al propósito de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice, si realmente el Espíritu Santo está en ustedes, si realmente ustedes aman a Cristo, dice al principio de ese Filipenses 2, entonces háganme un favor, manténganse unidos. Y si usted la ofensa le parece muy grave, porque hay cosas que definitivamente son graves y que sí nos ofenden, que no son tonterías sino cosas graves, llame a la persona. En lugar de hablar con otra persona en la congregación, hable con la persona y dígale de una manera conciliatoria, mira, a mí me ofendió que me dijera esto. Y sabe, yo le digo que las cosas se van a arreglar, muchas veces se arreglan. Hay que arreglar, hermanos, hay que aguantar, hay que unirnos y Dios nos va a bendecir. Porque si siempre dejamos que nos dividan, entonces no vamos a poder avanzar y el enemigo habrá logrado su cometido, que es parar lo que Dios está haciendo. Él quiere detener la obra que Dios está haciendo contigo. Él quiere dividirte de esas personas que aportan espiritualmente a tu vida, de esas personas que te ministran, que oran por ti, que te enseñan, que te disipulan. Él quiere alejarte de esas personas. ¿Por qué? Porque no quieren que te formen, no quieren que te enseñen, quieren mantenerte aislado por ahí. Por eso que una ofensa por aquí, que una ofensa por allá. Hermanos, no dejemos eso. Hay que entender que eso va a venir y que tenemos que luchar contra eso porque es más grande lo que Dios quiere hacer contigo. Es más grande el propósito y por eso tenemos que identificar esas trampas. Bueno, que Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.